Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de empresas offshore. En el día de hoy vamos a hacer un repaso general de todo lo que tiene que ver con las empresas constituidas en Belice y una actualización de los cambios recientes que ha sufrido esta legislación. En esta conversación vamos a hablar un poco de los datos generales acerca de Belice, su sistema político, los servicios offshore que ofrecen en la actualidad, acerca de las compañías IBC como instrumento financiero, los registros contables de estas. También tocaremos un poco acerca de las fundaciones en Belice y los cambios importantes que ha tenido esta jurisdicción con respecto al intercambio de información financiera. Les invito a quedarse hasta el final y que puedan tomar nota de todo lo que hablaremos para la posible aplicación de esta información para sus negocios. Hablemos entonces de los datos generales de esta jurisdicción. Si te gustaría mantener el hilo de la información, te invito a que puedas ver nuestro primer video acerca de Belice, que voy a dejar en el enlace de la parte de arriba. Belice está ubicado en Centroamérica y tiene frontera con Guatemala y México. Su población actual hasta el último censo es de 419,000 habitantes. Su moneda es el dólar beliceño, pero el dólar estadounidense circula sin problemas en el país. El idioma oficial es el inglés, pero por la zona en donde está ubicado también hablan español. Actualmente mantienen un sistema político estable basado en la monarquía constitucional del Reino Unido. Su jefe de Estado sería la corona británica mediante un representante asignado por el gobierno británico. También el país es miembro de la Commonwealth. Belice desarrolla el servicio offshore desde el 1990, con el negocio societario de las IBC, International Business Company, aplicando un modelo parecido al de las empresas de las Islas Vírgenes Británicas. Se pueden constituir diferentes tipos de sociedades en Belice. Las mencionadas anteriormente IBC, fundaciones internacionales, LLC y LLP. Hablemos ahora de su principal instrumento de constitución, que serían las IBC, International Business Companies. Estas pueden ser incorporadas en 2 días. El registro de nombres son bastante flexibles. Los suscriptores pueden ser personas naturales o corporativas. Pueden ser incorporadas con capital estándar de 50,000. Este capital no es necesario que sea pagado. Las acciones al portador no son permitidas, esto es bien importante. El mínimo de directores y accionistas es de 1. No está obligada a dar información de los detalles de los accionistas o últimos beneficiarios dentro del registro público. El registro de directores es opcional en el registro público, pero esta información debe mantenerse con el agente registrado. Las reuniones de la junta directiva pueden llevarse a cabo en cualquier parte del mundo y también pueden ser por medios digitales. En cuanto a los registros contables de las IBC, estos pueden ser llevados en cualquier parte del mundo y está condicionado a que el agente registrado debe ser notificado por escrito de dónde se mantienen los libros contables. Estos deben conservarse por un periodo no menor a 5 años. Otros aspectos importantes de estas empresas es que no es necesario viajar a Belice para constituirla y su año fiscal inicia a partir de la fecha de constitución. Además, los registros del beneficiario final de la empresa se mantienen en el domicilio del agente registrado y no se exigen que sean registrados en el registro público. Como información adicional, vamos a hablar un poco acerca de las fundaciones en Belice, o mejor conocidas como las fundaciones de interés privado. En este caso, son principios similares a las fundaciones ya existentes en otras jurisdicciones como la de Panamá. Es una entidad legal separada, puede llevar a cargo negocios, comprar, vender, demandar y ser demandada. El proceso de incorporación es alrededor de 1 semana y tiene características como la que vamos a mencionar. Su reglamento está en el acta fundacional. Es el documento que contiene todos los detalles de la fundación. Esta información es privada y solo un extracto es ingresado al registro público. También contiene los estatutos de la fundación, que son las políticas de la fundación o su reglamentación. Es una información privada, no se registra dentro del registro público y solo están disponibles para los dueños de la fundación. En resumen, las ventajas de las fundaciones son las siguientes. Pueden ser con o sin fines de lucro. No pueden ser anuladas o derogadas. No son responsables de juicios en el extranjero. Pueden realizar cualquier transacción civil o comercial dentro del marco legal en cualquier parte del mundo. Hago una pausa en este momento para invitarte a suscribirte al canal, darle like a este video y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Partiendo del momento en que subí mi primer video hasta la fecha, esta jurisdicción ha sufrido cambios importantes que todos nosotros debemos conocer. Esto no implica que no sigue siendo una jurisdicción atractiva para aquellos que quieren hacer negocios o guardar su patrimonio,
simplemente que hay que ajustarse según sea el caso de cada persona o empresa. Desde el 2019, mediante acuerdos con organismos internacionales contra el blanqueo de capitales y evasión fiscal, Belice adopta el intercambio de información, o más bien un CBCR, o reporte país por país. Esto puede confundirse con el CRS, que es el Sistema de Intercambio Automático de Información para Personas Naturales. A continuación mostraré la diferencia mediante una tabla entre una y la otra. En cuanto a su aspecto, alcances y objetivos, información reportada y su aplicación. En cuanto al alcance y objetivo, para los CRS sería el intercambio automático de información financiera entre los países. En cambio, para la CBCR sería proporcionar a las autoridades fiscales una visión completa de las operaciones comerciales y los flujos de ingresos de las multinacionales principalmente. Esto se refiere más bien a reportes financieros, estados financieros consolidados y auditados que se deben presentar. En cuanto al aspecto de información reportada, para los CRS serían la información financiera de cuentas bancarias y activos financieros de contribuyentes individuales. Para los CBCR sería el detalle de ingresos, impuestos pagados, capital social, empleados, activos y actividades de las multinacionales de cada jurisdicción. En cuanto a la aplicación de estas normas, para los CRS aplica a nivel individual o de persona. Para los CBCR aplicaría a nivel de empresa. Teniendo en cuenta las diferencias entre estas normas o acuerdos, podemos decir que Belice adopta una ley de sustancia económica desde el 2020. Aunque hay esfuerzos para un intercambio de información financiera automática, todavía este aspecto no ha regido en su totalidad. La aplicación de esta norma inicia con el proceso de registro obligatorio de un número tributario para cada una de las empresas constituidas en Belice. Recuerden que esto aplica solamente para las IBC. Definamos entonces qué es sustancia económica. Esto se refiere al cumplimiento de la norma que rige las IBC en Belice, que establece como regla que las empresas presenten informes financieros anualmente al registro de sociedades. Cabe destacar que no son todas las empresas que deben cumplir con la sustancia económica. Se ha determinado algunas actividades con las cuales se puede medir qué empresas deben o no cumplir con esta reglamentación. Dichas actividades se han denominado como actividades relevantes y vamos a mencionar cada una de ellas. Negocios bancarios, negocios de seguro, administración de fondos, centro de distribución y servicios, servicios navieros, negocios de financiamiento y arrendamiento, sedes de multinacionales y compañías tenedoras. Quedan prohibidas las actividades de propiedad intelectual para las compañías incorporadas en Belice. ¿Cómo aplican a la sustancia económica las IBC? Ahora entremos un poco en materia regulatoria y veamos cuáles son los requerimientos para que una empresa sea incluida o no en el cumplimiento de la sustancia económica. Las entidades no incluidas son aquellas empresas que no realizan ninguna de las actividades relevantes mencionadas anteriormente, o si realiza alguna de estas actividades, debe mantener una residencia fiscal fuera de Belice comprobada dentro de alguna de las jurisdicciones aceptadas por la Unión Europea. De otra forma, las empresas que realicen alguna de las actividades relevantes y no puedan presentar evidencia de residencia fiscal en una de las jurisdicciones aprobadas por la Unión Europea serán consideradas como entidades incluidas y estarán sujetas a los requerimientos de sustancia económica. Una empresa o entidad incluida deberá demostrar una presencia económica sustancial en Belice. Para esto, debe cumplir con algunos criterios que tienen que ver con el control y la administración de la junta directiva. Como por ejemplo, se deben llevar a cabo un número adecuado de reuniones en Belice. Según el nivel de toma de decisiones, debe haber quórum presente para las reuniones en Belice. Las decisiones tomadas en las reuniones de junta directiva deben registrarse en las actas de las reuniones. Todos los registros y actas deben mantenerse dentro de Belice.
El Consejo de Administración debe contar con la experiencia y conocimiento para el desempeño de sus funciones. Es responsabilidad demostrar que lleva a cabo actividades principales de generación de ingresos dentro de Belice, proporcionales a sus actividades comerciales. Esto debe incluir montos de costos y gastos operativos anuales que vayan acorde con las actividades comerciales de la empresa. Un número de empleados calificados a tiempo completo, registrados, y una oficina física dentro de Belice. Como bien sabemos, estas regulaciones lo que buscan es que las empresas tengan una residencia fiscal en algún país y que a su vez cumplan con sus obligaciones tributarias dentro de su residencia fiscal. De igual forma, por nuestra experiencia sabemos que tanto personas como empresas buscan jurisdicciones favorables que les den beneficios fiscales para el pago de sus impuestos. Con la aplicación de estos cambios, Belice busca mantener beneficios fiscales a quienes buscan una mejor opción para el pago de sus impuestos. Deja de ser una jurisdicción de cero impuestos para convertirse en una jurisdicción con una tasa de impuestos muy por debajo de otras jurisdicciones. Esto lo explico a continuación. En el caso de que una empresa en Belice no realice ninguna de las actividades relevantes y al mismo tiempo no pueda validar su residencia fiscal en otra jurisdicción aprobada por la Unión Europea, puede optar por convertirse en residente fiscal dentro de Belice, acogiéndose a una tasa de impuesto mucho más favorable según la actividad de cada empresa, como lo muestra en la siguiente tabla. Para las actividades de servicio de generación eléctrica sería una tasa del 1.75%, al igual que el comercio, negocios, ventas de bienes y raíces, ventas de lubricante, la misma tasa del 1.75%. Para comisiones sería de un 5 a un 15%. Para rentas o alquileres sería un 3%. Para radio, televisión, periódico sería un 0.75%. Para telecomunicaciones sería un 19%. Para combustibles sería un 0.75%. Para el turismo sería un 6%. Para casino, gaming sería un 8%. Para comisiones, regalías, bienes y raíces serían 15%. Para ingresos de fuente extranjera, por pago de dividendos, intereses o regalías sería un 5%. Para fuente extranjera, por ganancia neta, sería un 5%. Hasta este punto, hemos podido compartir de forma general los cambios que la jurisdicción de Belice ha realizado en los últimos años. Estoy seguro de que esta información les servirá para tener opciones a la hora de evaluar buscar una jurisdicción con mejores beneficios fiscales y de protección. Es importante recordarles que para escoger la jurisdicción que se ajuste a la necesidad de cada negocio, hay que evaluar el caso con detenimiento y buscar que esta evaluación sea de forma personalizada con agentes expertos en la materia que garanticen un acompañamiento en todo el proceso. Para nosotros, abrir una empresa o cuenta offshore nunca debe ser algo conseguido en Internet de forma automática, por los riesgos que toda toma de decisión conlleva y que hay que tomar en cuenta para reducirlos. Una vez más, gracias por visitar el canal. Les invito a suscribirse, darle like y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros contenidos que estaremos compartiendo. Hasta pronto.